Amigos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Contrarreloj, una nueva cita, una nueva semana con mucho que desglosar. Es importante revisar lo que está ocurriendo en el panorama electoral. ¿Por qué? Porque faltan 99 días para que los bolivianos acudamos a las urnas el 17 de agosto para elegir al presidente constitucional de nuestro país. ¿Qué es lo que está ocurriendo con el bloque Unidad, con la Alianza Unidad? Ustedes escuchaban hace algunos instantes nada más unas denuncias de la diputada Luisa Nayar, diputada de Comunidad Ciudadana, que está denunciando que hay aparentemente una lista negra en la cual figuran varios nombres de asambleístas, jóvenes, mujeres, pero también está el nombre de Vicente Cuéllar, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y también líder de Cambio 25 en Santa Cruz. Hace algunos días, ustedes recordarán, Vicente Cuéllar abrió una ventana, una pequeña posibilidad de ser vicepresidenciable con la Alianza Unidad. Y ahora, en esta supuesta lista, vamos a hablar más adelante de esto, aparecería también su nombre. ¿Y saben desde dónde están denunciando que sale esta lista? Desde Chonchocoro. Así es, ¿quién está en Chonchocoro? Luis Fernando Camacho. Vamos a hablar de este tema, vamos a hablar también de lo que está pasando con la acera del frente, con el oficialismo. El oficialismo que también está fracturado. ¿Qué pasa con Evo Morales? ¿Qué pasa con Arce? ¿Qué pasa con Andrónico? Ya los binomios se están armando y nosotros aquí les vamos a contar. Otro tema sumamente importante es la nueva cartografía. Desde el Tribunal Supremo Electoral ya se ha informado acerca de este tema. Hay municipios que están denunciando que se está afectando a varias circunscripciones de su jurisdicción. ¿Cómo afecta esto realmente? ¿Cuál es el manejo técnico, político, técnico? Aquí vamos a hablar acerca de este tema y de hecho comenzamos con esto. Contrarreloj. La Alcaldía de La Paz ha denunciado que existe una nueva cartografía emitida desde el Tribunal Supremo Electoral y que esto afectaría la circunscripción 7 del municipio. Vea usted, por favor, esto para contextualizar y entrar en materia. Está generando un bastión electoral para el movimiento a los socialistas. La nueva cartografía emitida por el órgano electoral plurinacional está diseñada para ruralizar el voto de la zona sur de la ciudad y al fin, se dice, es el de generar un bastión para el movimiento al socialismo más en una circunscripción donde nunca había tenido ninguna representación. Hay una intencionalidad política, nada técnico. La denuncia la hace el alcalde de La Paz, Iván Arias, quien explica que la nueva cartografía electoral incluye en la circunscripción 7 de la zona sur a los municipios del área rural, Palca, Mecapaca y Achocaya, sin justificativo alguno, ni tampoco técnico. Queremos que el Tribunal Supremo Electoral nos dé una explicación técnica, no política. Ya nos tomaron el pelo con el tema del censo. No vamos a permitir que nos tomen el pelo con la circunscripción. Son netamente políticas y no técnicas. Invitamos en realidad a este funcionario o a los miembros de la alcaldía a basarse en el tema técnico. Pero ya hablando en cifras, la decisión de la OEP y el nuevo mapa electoral ocasionará que el MAS gane una diputación uninominal cuando nunca antes logró una representación en ese sector. Está generando un bastión electoral para el movimiento a los socialistas.
Ustedes lo veían en esta producción de Contrarreloj para contextualizar lo que está ocurriendo con el tema de la cartografía. Está con nosotros Diego Chávez, secretario municipal de Planificación del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Gracias por estar con nosotros, señor secretario. Gracias a ti por la invitación. A ver, este es un tema del que no se habla todos los días. Entonces, para aterrizar un poco y que la gente en general pueda entender de qué se trata la cartografía, ¿nos explica, por favor, primero la importancia de este tema? Sí, precisamente la cartografía es uno de los instrumentos más relevantes dentro del proceso electoral porque define cómo van a estar graficadas las circunscripciones, en este caso uninominales, en todo el país. Entonces, por ejemplo, en el caso de La Paz, cómo van a estar graficadas las 14 circunscripciones uninominales que tenemos en el departamento. Y cuando decimos uninominales, quiere decir que cada uninominal tiene su propio representante político. Exactamente, en las circunscripciones uninominales los candidatos se presentan y por mayoría simple se elige a quien tenga mayor votación, ya sea por 1 o 1000 votos de diferencia, quien obtiene la mayor votación es quien accede a la diputación. Dentro de ese espacio. Exactamente. Correcto. Ahora bien, una vez hecho este apunte, es importante analizar cómo interpreta la alcaldía, desde su secretaría, esta reconfiguración de la circunscripción 7, que es el espacio jurisdiccional que quedaría afectado. Exactamente, para el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, la interpretación que tenemos es, en primer lugar, tenemos una afirmación. Creemos que no existe una justificación técnica a la modificación de la circunscripción 7. Precisamente porque antes, el año 2020, para las elecciones del 2020, esta circunscripción solamente comprendía la zona sur del municipio de La Paz. Sin embargo, resulta que con la nueva cartografía presentada por el Tribunal Supremo Electoral, ahora a esa zona se ha incluido toda la población de Palca, Mecapaca y Achocalla. Entonces cambia rotundamente porque pasamos, por ejemplo, si hablamos de extensión territorial, de 133 kilómetros a 1.530 kilómetros cuadrados. ¿Y eso ha ocurrido con otras circunscripciones después de este censo? Sí, en realidad es normal que crezcan en algunos casos o que sean más pequeñas, pero no varían tanto. Por ejemplo, la circunscripción 6 en nuestro municipio tiene 16 kilómetros más. Después del censo. Exactamente, la 9 tiene 3 kilómetros más, pero no un incremento tan grande, ¿no? Y eso es lo que llama la atención. Ahora, nos dice que no tiene una justificación técnica. Si no tiene justificación técnica, ¿cuál es la justificación que tiene? A criterio nuestro es una justificación política. ¿Por qué razón? Porque si nosotros vemos cómo ha crecido la circunscripción 7, que esta era solamente en la zona sur del municipio de La Paz, y cómo está ahora con Palca, Mecapaca y Achocalla, vemos, cruzando los datos con los resultados electorales de la anterior elección, vemos que se está intentando crear un bastión electoral para el movimiento al socialismo. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo muy simple. En esta circunscripción 7, en las anteriores elecciones generales, la Comunidad Ciudadana, el diputado Miguel Roca, para ser más específicos, es quien gana con 79,000 votos. El siguiente candidato es del Movimiento al Socialismo con 60,000 votos, es decir, solamente habían 19,000 votos de diferencia. Sin embargo, hoy, incrementando la población de Palca, Mecapaca y Achocalla, que son aproximadamente 80,000, 90,000 personas, esto, con los resultados electorales del 2020, significaría que el Movimiento al Socialismo podría tener una ventaja muy grande en esta circunscripción. Ahora, ¿cuál es el criterio demográfico para ampliar de esta manera la circunscripción? Lo que se suele hacer, de acuerdo al reglamento de delimitación de circunscripciones, es hay una población ideal por departamento, es decir, en el caso del departamento de La Paz hay una población ideal, pero esta puede variar entre 15% menos o 15% más. ¿Esto qué significa? Que cada circunscripción puede tener mínimamente 183,000 habitantes o 248,000 personas. 183,000 y 248,000. 48,000. Entonces, en ese margen, la cantidad de población de una circunscripción está bien. ¿Y la circunscripción 7 no tenía esa cantidad mínima requerida? Ese es el problema que nosotros encontramos, porque el Tribunal Supremo Electoral sostiene que la circunscripción 7 solamente tenía 167,000 habitantes. Sin embargo, eso es fácil de desmentir por la siguiente razón. Si nosotros tomamos la población total del municipio, que son 775,000 personas, del municipio de acuerdo al último censo, y lo dividimos entre 4 escaños uninominales que tiene el municipio, tranquilamente esto da 188,000 personas, es decir, superamos el mínimo. El Tribunal Electoral Departamental de La Paz hizo una propuesta de estas características en una resolución del 2 de abril
específicamente dijo las 4 circunscripciones deberían estar dentro del municipio. Y precisamente no encontramos las razones técnicas por qué el Tribunal Supremo Electoral no toma en cuenta esta recomendación y decide incluir a Palca, Mecapaca y a Chocalla. A ver, desde el Tribunal Supremo Electoral han pedido que no se politice este tema, que se vayan más bien a razones técnicas. Desde la alcaldía han tocado las puertas del órgano electoral para conocer estas razones técnicas del cambio. Sí, hemos enviado una nota al ahora vicepresidente Oscar Hassentoffel, precisamente para que tengamos una audiencia y poder conocer los elementos técnicos, porque el día domingo salió una separata. La separata menciona una resolución del Tribunal Supremo Electoral, pero esa resolución, por ejemplo, no se encuentra en la página web del Tribunal Supremo, que es donde deberían estar las justificaciones técnicas. Ahora, ¿qué riesgos reales existen para la representación política de los habitantes de esta circunscripción, tomando en cuenta que se suman, ¿no?, Palca, Achocalla y Mecapaca? En realidad es un crecimiento exponencial que a criterio nuestro no está justificado técnicamente. Y sumando estos 3 espacios o 3 municipios, Palca, Mecapaca, Chocalla, ¿son considerados municipios? No. Sí. Sumando estos 3 municipios a la circunscripción 7, ¿no se sobrepasa los 248,000? Sí se sobrepasa, y ese es otro de los elementos importantes. Se llega a 249,000, casi 250,000 personas. Y esto es más llamativo aún porque, por ejemplo, si nosotros vemos la cantidad de habitantes de la actual circunscripción 14, también de la nueva cartografía, esta no llega al mínimo, llega a 177,000 personas. Entonces hay circunscripciones que no llegan al mínimo y hay circunscripciones como la 7 que sobrepasa en número, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta también ese elemento. Ahora, hay algo que es muy real. Cuando existen desastres naturales, y, por ejemplo, ha ocurrido en Jupapina, Mayasilla, etcétera, va a la alcaldía con sus recursos, los recursos de los que los paseños pagamos acá, los impuestos que pagamos en la alcaldía, en el municipio, y va a atender estos desastres, tomando en cuenta que estos espacios están inscritos justamente en otras jurisdicciones. Ahora, ¿cómo esto podrá afectar a este tipo de trabajo o a la futura planificación? En realidad, en este caso, los límites territoriales no son necesarios, no se deben confundir con los límites de las circunscripciones como tal. Esta cartografía electoral que presenta el Tribunal Supremo Electoral solamente sirve para procesos electorales. No tiene relación con procesos de planificación urbana o con los límites territoriales de los gobiernos municipales como tal. Entonces, no afecta directamente a temas de planificación como tal, sino simplemente a temas electorales específicamente. Ya, y ahora, ¿la alcaldía está planeando presentar alguna impugnación o solamente van a comenzar con esta carta al Tribunal Supremo Electoral? Sí, en realidad ya hemos solicitado una audiencia, como les decía, que en realidad lo que estamos buscando es conocer precisamente lo que decía el vocal Ávila, cuáles son las justificaciones técnicas, porque no las encontramos en la separata y los números nos dicen algo distinto a los resultados que salieron en la cartografía. Ahora, hace un momento decía, no hay razones técnicas, decía usted, no hay razones técnicas, más bien vemos razones políticas. ¿Por qué hay tanto temor que gane el MAS y en lugar de eso trabajar de pronto opciones que puedan hacerle frente al MAS en las elecciones? Sí, en realidad no creo que sea un tema de temor al movimiento del socialismo, sino reivindicar la necesidad, primero, de que el municipio tenga los 4 escaños uninominales como siempre los tuvo, porque alcanza la población para los 4 escaños uninominales, y al mismo tiempo hay un segundo elemento importante, que es que en un proceso electoral que viene de un proceso electoral del 2020 que ha sido cuestionado, por supuesto, y demás, necesitamos las justificaciones técnicas necesarias para que esto sea transparente. Entonces no es tanto un temor a un partido político, sino principalmente encontrar razones técnicas y no precisamente las políticas, que es la que nosotros hemos identificado, porque no encontramos las técnicas para poder demostrar que todo este proceso se está llevando desde una perspectiva técnica y precisamente no política. Pero políticas de beneficio al MAS. Porque sí, a criterio nuestro sí. Dentro de esta circunscripción 7, como bien ha dicho históricamente, se ha hecho el recuento de estos votos, el MAS no ha ganado. Exactamente. ¿No es cierto? Ha ganado la oposición. Y si se suman estos otros municipios, ¿qué es lo que se espera? Lo más probable, de acuerdo, si cruzamos los resultados de la anterior elección, es que el movimiento al socialismo tenga esa diputación. Ahora, ¿cuál es la propuesta de la alcaldía? ¿Cómo se podría trabajar esto? A criterio nuestro tenemos que hacer la simple operación aritmética, 775,000 personas del municipio, entre 4 escaños uninominales, nos alcanza a 188,000 personas por circunscripción y dividir estas 4 circunscripciones dentro del municipio de La Paz.
y por supuesto Palca, Mecapaca, Chocalla tendrán que asociarse otra circunscripción como siempre se hizo. Por ejemplo, en la anterior elección estos municipios estaban en la circunscripción 14, no estaban dentro de la circunscripción del municipio de La Paz. Ya, la circunscripción 14, ¿a qué zona pertenece? En realidad estaban Palca, Mecapaca, Chocalla y algunos otros municipios que son colindantes, porque cuando se hace una distribución de circunscripciones uninominales se utilizan varios criterios: afinidad territorial, extensión territorial, continuidad geográfica, entre otros criterios. ¿Y ahora qué ha pasado con esa circunscripción? Porque aparentemente todos los municipios que conformaban esa circunscripción 14 ahora están en la 7. Sí, se hizo una nueva conformación y, por ejemplo, la 14, es lo que le mencionaba, tiene menor cantidad de población al número mínimo, exacto. Solamente tiene 177,000 habitantes dentro de esa circunscripción. Y el mínimo es 183,000. De acuerdo a lo que dice el Tribunal Departamental Electoral en su resolución 79 del 2025. ¿Han tenido ya respuesta del Tribunal Supremo Electoral para tener una audiencia? Aún no, pero estimamos que, como decía el vocal Ávila en el resumen que veíamos, nos van a convocar para que podamos escuchar estos justificativos. Muy bien. Muchísimas gracias por su visita, Diego. Ha sido muy importante hablar de ese tema porque, bien lo decíamos al empezar, no es algo de lo que se hable todos los días. De pronto es un tema bastante técnico que podría marear un poco la situación, pero es importante aterrizarlo y a partir de quienes están manejando este tema desde la Secretaría Municipal de Planificación, así como usted. Muchísimas gracias a ti. Gracias Diego nuevamente. Gracias al Secretario Municipal de Planificación del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz por este tiempo con nosotros en Contrarreloj. Queremos agradecer a quienes se encargan del arreglo personal de todo el equipo de Contrarreloj, el Salón de Belleza Yvonne, Salón de Belleza Unisex Yvonne. Ustedes tienen ya los teléfonos en pie de pantalla, tienen la dirección en la Plaza Isabel la Católica. Van a tener un personal maravilloso que se va a encargar de atenderlos a ustedes, hombres, mujeres y los más pequeñitos de la casa también tienen su espacio en este lugar, en este Salón de Belleza. Les repetimos, Salón de Belleza Yvonne, en la Plaza Isabel la Católica. Muchas gracias por ocuparse del equipo de Contrarreloj. Sinter, metálica industrial. La mejor alternativa para tus requerimientos de estructuras metálicas para la industria, el comercio y la construcción. Somos especialistas en proveer óptimos productos de sistemas de almacenaje para todo tipo de carga y producto que requiere la actividad de tu empresa. Desde el diseño, la fabricación y el montaje. Somos fabricantes de estantería metálica industrial. La calidad de nuestro trabajo satisface las expectativas de nuestros clientes a nivel nacional e internacional. Somos industria nacional para toda Bolivia. Sinter, imagen y equipamiento, división metálica e industrial. Trabajamos para brindarte la mejor experiencia en televisión digital, expandiendo nuestra señal para llegar a ti. Ahora estamos en el satélite Tupac Katari, con la mejor calidad en imagen y sonido. F10 emite su señal desde lo más alto para la gente. Arrancamos con esta edición de noticias en su primera... El día comienza y nosotros estamos aquí para informarte. Pues las investigaciones y 6 allanamientos. Las noticias relevantes que necesitas para iniciar tu día. Esta explosión en oficinas del Ministerio... Porque en F10 Noticias estamos informando desde lo más alto. F10 Noticias, primera edición, de lunes a viernes a las 6 horas. Tu día comienza con nosotros. En el país, muchas personas están desaparecidas. Mascotas perdidas sin encontrar el camino a casa. Y muchos son víctimas del robo de sus vehículos. Alguien viene al rescate. Bienvenida, este es su programa F10 al rescate de la siguiente mascota que se encuentra extraviada. Vehículos robados. Y posteriormente la vagoneta se dirige hacia la calle Alianza. Hablamos de esta vagoneta Toyota color guinda. Fue robada en la ciudad del Alto. Con Andrea Lee. F10 al rescate. Personas desaparecidas.
necesitas. El tipo de vestimenta que él portaba la última vez que fue visto era un pantalón jeans color azul. De lunes a viernes a las 11:30, F10 al rescate. Soy Roberto Kalasic y todos los sábados a las 19 horas lo invitamos a ver La Hora de Kalasic, donde podrá disfrutar de todas las producciones de esos 35 años. Espero que se divierta. ¿Qué no se diviertan? ¡Los Skins! ¡Aquí con su amada Florencia! La Hora de Kalasic Plus, sábado a las 19 horas. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la oposición, específicamente en la Alianza Unidad? Han salido algunas denuncias por parte de asambleístas, entre ellas Luisa Nayar, que ha señalado que habría una lista negra que estaría censurando a varias asambleístas, pero también a quien había abierto la puerta para ser vicepresidencial de Samuel Doria Medina, que podría haber sido vicepresidencial de Samuel Doria Medina, Vicente Cuéllar. Esta lista tiene a personas como Luisa Nayar, Andrea Barrientos, Luciana Campero, Paola Aguirre, Rafael Hurtado, Pamela Flores. Y quiero que escuchen, por favor, y puedan ver cuál es la postura y la denuncia de estas diputadas sobre esta supuesta lista de censura. Al fiel estilo del populismo autoritario del MAS, sí, nos vetaron de la alianza y de la campaña, y lo decimos con la verdad, con la firmeza y con la serenidad de quienes hemos sido testigos directos del cinismo del que se está enterrando el futuro de Bolivia. Samuel Doria Medina eligió el veto, eligió el miedo a Luis Fernando Camacho, le ganó su cobardía. Se respaldó un proyecto que en su inicio prometía apertura y apuesta por la unidad. La firma de la adhesión en Santa Cruz se hizo bajo esta premisa. Nosotras no buscamos a Samuel Doria Medina. Fue él que insistió durante semanas para que nos integremos a su propuesta. Fue él personalmente y a través de sus personeros los que nos invitaron. En ningún momento nos dijeron que estábamos sujetas a la aprobación o veto de Luis Fernando Camacho. ¿De qué unidad puede hablar el señor Samuel Doria Medina si actúa como un peón de un caudillo que veta de la unidad a quienes pensamos distinto? Samuel Doria Medina nos ha demostrado la peor cara de su faceta, la falta de seriedad para cumplir sus compromisos con la unidad. No lo vamos a tolerar. Tal parece que Luis Fernando Camacho y Samuel Doria Medina no aprenden de sus errores. Así como en 2020, ambos fueron partícipes de la victoria del MAS con sus candidaturas mezquinas. En su momento, Vicente Cuéllar, el rector de la Universidad Gabriel René Moreno y líder de Cambio 25, aseguró que Doria Medina le confirmó que estaba siendo vetado por Camacho. Pero ¿qué es lo que dicen desde las filas de Unidad Nacional? En tiempos de listas siempre hay problemas parecidos a estos. Es una práctica de la vieja política, pero esto ocurre. Siempre hay quejas y problemas por espacios en las listas. Quien conozca a Samuel sabe que después de tantos años y tantas cosas que ha pasado, no es alguien que pueda tomar decisiones en base a amenazas o a presiones. Por este motivo, negamos rotundamente que un tercero que no sea Samuel esté definiendo las listas. Aquí no se trata de listas negras o de vetos, se trata de listas cortas que no alcanzan para los espacios, por muy capaces que puedan ser las personas que aspiran a los mismos. Unidad está abierta a todos los bolivianos y bolivianas que estén dispuestas a trabajar por el país. A todos quienes hayan defendido la democracia por estos 20 años. A los aliados que hoy día no pueden ingresar en las listas, les decimos que sin duda alguna serán parte de un gobierno que va a transformar el país, que va a devolver los dólares en 100 días, que va a solucionar la crisis económica y que va a transformar un modelo que nos ha acompañado por más de 20 años.
está pasando? Es la pregunta que seguramente usted se está haciendo en casa. Se perfilaba un bloque de unidad, una alianza de unidad interesante, sin embargo, ahora bien diríamos, o bien podría decir usted también, se están pisando la manguera entre bomberos. Para analizar esto, estamos junto a Carlos Cordero, analista político. Don Carlos, qué gusto volver a verlo. ¿Cómo está? Muchísimas gracias, muy buenas noches, un verdadero gusto estar acá en el programa Contrarreloj y pues atento a las consultas que usted tenga. ¿Por dónde comenzamos? Es la pregunta. Es que hay tanto de todo lado que está por ahí. A ver, vamos primero con esto último que ha salido acerca de lo que está ocurriendo en la Alianza Unidad. ¿Cómo evalúa usted la viabilidad de esta alianza después de estas declaraciones? Vicente Cuéllar decía, yo he hablado con Samuel Doria Medina y me ha asegurado que hay un veto, y el veto es desde Camacho. ¿Cómo ve usted esto? A ver, dos cositas breves de contexto. Este proceso electoral está caracterizado por un partido de gobierno en crisis. El partido de gobierno nos está mostrando que por lo menos tiene tres corrientes que están tratando de participar del proceso electoral 2025. Pero también es algo semejante en la oposición. Y eso nos da un escenario de que hoy tenemos una fragmentación en la oferta electoral. Pero eso no debe preocupar a la ciudadanía. Lo que tiene que entender es que Bolivia, la ciudadanía se ha impuesto con las elecciones y la democracia. Hace un par de meses atrás había golpe de Estado, pedidos de renuncia del presidente Arce, etc. Pero ese es el contexto. Sí. Ahora, estamos en una etapa de negociación. La negociación es previa a que el Tribunal Supremo Electoral, que es la máxima instancia de todo este proceso, tome la decisión en el marco de la ley, la Constitución y los reglamentos, quiénes son los partidos, las candidaturas habilitadas para participar del proceso 2025. Hasta ese momento, este es un proceso de negociación muy complejo, donde el tema que afecta en este momento a Unidad Nacional y al partido de gobierno y a todos los candidatos y a todos los que quieren ser parte de este proceso electoral es la distribución de los espacios de representación en la Cámara de Senadores y Diputados. Pongámoslo con otras palabras, las pegas, los puestos de diputados y senadores. Y esto es un proceso de negociación, como bien lo decía una de las líderes de Unidad Nacional del partido del señor Samuel Doria Medina, es una negociación muy complicada, porque todos los que apoyan un partido, ya sea de la oposición, de la derecha, del centro o de la izquierda, buscan finalmente ser candidatos a algo. Buscan asegurar 5 años, 5 años de sueldo. 5 años de salario, 5 años de influencia política, ¿no? De blindaje jurídico. Pero absolutamente todo. Son muchas cosas, pero en medio de lo que está ocurriendo con este bloque de unidad, se denuncia que hay esta lista. No se la ha visto físicamente, es la denuncia. Donde estarían varias personas, hombres, mujeres. ¿Qué tendrá que ver las logias de Santa Cruz? ¿Por qué digo esto? Porque si es que hay esta lista, están apuntando a Choncho Coro. ¿Y quién está en Choncho Coro? Luis Fernando Camacho. ¿Qué es lo que está pasando? El 29 de mayo salía Vicente Cuéllar y decía, yo era candidato o era presidenciable, pero si se me abre la puerta para la vicepresidencia, ahí estaré para apoyar. Entonces se abre la puerta. ¿Las logias estarán moviendo sus hilos en Santa Cruz para que esto se configure de una manera diferente? Pues sí, las logias son factores de poder que tratan de influir en la política y saben que tener una presencia en la política es a través de un cargo político como diputados, senadores. Eso es lo real.
Porque después con el partido, cuando ya tienes elegido un presidente y ya tienes los representantes nacionales, lo demás puede venir por añadidura de acuerdo a cargos como ministros, viceministros, etc. Pero el rol de las logias, o sea, está siempre en la sombra. Hay otro tipo de organizaciones en el país que también están ejerciendo presión. Este es lo que se dice en el mundo político, haciendo el lobby, las gestiones para ver si ocupan algunos cargos de poder. ¿A quién me refiero? Movimientos sociales, sindicatos agrarios, las mismas organizaciones políticas, en fin, los grupos empresariales, la Central Obrera Boliviana, todo el mundo está haciendo lobby para ver si tienen un espacio de poder. Una tajadita. Una tajadita. Carlos, en este momento hay una reunión que se está llevando a puerta cerrada de un grupo muy importante cercano a Vicente Cuéllar. Y están decidiendo qué es lo que va a pasar con Cambio 25. Si se quedan con Samuel Doria Medina, si se bajan de la Alianza Unidad, ¿qué es lo que le conviene a Cuéllar? ¿Por dónde debería jalar? Pues es de verdad un escenario complicado para ellos. Yo creo que lo que ha hecho Vicente Cuéllar y todas las personas que lo han llevado hasta este punto, Vicente Cuéllar se ha visibilizado, se ha convertido en un líder de proyección nacional, pero también tiene carencias, no tiene partido, no tiene experiencia, su único mérito político es haber sido rector, y la política para ser presidente o para ser partido de gobierno, o diputado o senador, es pues comparativamente es una magnitud muy grande lo nacional con ser rector de una universidad regional. En la universidad se requieren 2.000 votos de docentes para ser rector. Pero a ser presidente se necesitan millones de votos. Entonces, yo creo que lo que más le conviene al señor Cuéllar es ser paciente, y lo que le vayan a ofertar y lo que él vaya a obtener es lo mejor que puede obtener hoy en el mercado, porque ir solo, bajarse, es quedarse sin nada. En términos muy simples, perder soga y cable. Y ahora, ¿qué implicaciones tiene esta supuesta lista negra, este momento tan complicado para Samuel Doria Medina? Él está como perdiendo credibilidad, está perdiendo confianza, ¿cómo lo ve? Pues yo creo que se está poniendo en evidencia que hay un líder político, que en este caso es el señor Luis Fernando Camacho, que tiene más bien una tradición muy personalista y de mucho protagonismo y de mucho individualismo en la política. Ya lo ha demostrado el 2020, cuando él impuso su candidatura, ¿no? Cuando él impuso su bancada. El proyecto de unidad era el señor Carlos Mesa y Comunidad Ciudadana. El señor Camacho, asesorado por los grupos de poder la influencia que él tendrá en algunos sectores, dijeron, no, nosotros vamos con candidatura propia, y partieron el voto opositor. Y ¿cuál es el beneficio que obtuvo el señor Camacho? Primero, 12 legisladores y una votación también cercana al 12%. Pero básicamente le hizo un flaquísimo favor a la oposición. Hoy día está repitiendo esa idea. Él es el gran elector, él es el que va a decir cómo hacer las cosas. Yo creo que es un elemento de perturbación a la unidad. Y claro, los que han apostado a esa idea de unidad están viendo en las acciones del señor Camacho eso, un individualismo, un cierto autoritarismo y un discurso que no coincide entre lo que se dice y lo que verdaderamente se hace. El señor Camacho está preso. El señor Camacho ha sido candidato a la gobernación, ganó la elección de Santa Cruz, pero tiene una proyección limitada, es gobernador de Santa Cruz.
Y esto es una elección nacional de presidencia. Y el que es un hombre libre son los candidatos que están terciando en este momento. ¿Qué es lo recomendable para el señor Camacho? También, si es fiel a su discurso de la unidad, él ceder, apoyar a quien va a ser el verdadero líder de un proyecto político que es la campaña y la próxima presidencia. Y ahora, sobre este tema, específicamente esta lista negra, Samuel Doria Medina ha hablado y ha dicho que no se va a pronunciar acerca de charlas privadas. Con eso ha cerrado el tema. Ahora vamos a la acera del frente. Y veamos qué pasa con el oficialismo. Un oficialismo, dicen, fracturado y no hay posibilidad de reconciliación. Correcto. ¿Usted lo ve así? Evidentemente, esta fractura del MAS comenzó al año del gobierno del presidente Arce, cuando fue elegido candidato, cuando en ese momento todo el mundo pensaba que el verdadero poder era Evo Morales, que Arce iba a ser una especie de títere del gobierno de Arce, de Evo Morales, pero luego en el año de gobierno el señor Arce le dijo con toda claridad a Evo Morales: el presidente soy yo. Y ahí empezó la ruptura. Pero ¿será que es irreconciliable? Porque usted sabe que se han dado la mano gente que no se podía mirar. Partidos políticos que se habían jurado, ¿no? Entre ellos el MIR y el ADN, y hay esta frase tan célebre: se cruzan ríos de sangre, ¿no? Evidentemente. ¿Es irreconciliable realmente? No irreconciliable, digamos, de manera indefinida, ¿no? Sino es irreconciliable en este proceso. Porque el presidente Arce no tiene que pedirle permiso a nadie para ser candidato, tiene el respaldo de la Constitución. Y el presidente le ha dicho claramente al señor Evo Morales en repetidas oportunidades, de ahí viene la ruptura: el presidente soy yo y si yo quiero voy a ser candidato, ¿no? Y usted quiere ser candidato, pues va a tener que buscarse un partido. El partido ahora está en manos de Luis Arce. El señor Evo Morales tiene un capital político, pero no tiene nada más, no tiene dinero, no tiene organización política. ¿Dinero no tendrá? No, pues todo el dinero que tiene o que ha ahorrado, etcétera, es un dinero que debe ser de su bolsillo. En cambio, el señor presidente Arce tiene todo el dinero, ¿no? Tiene todo el dinero del Estado. Es decir, la campaña que hace de la industrialización sale de los recursos del Estado. El señor Evo Morales es un ciudadano más que aspira a ser candidato. Entonces, en este momento, sí, parece irreconciliable, pero tiene usted razón, en sentido de que cuando vengan los resultados electorales, cuando se define el escenario de quiénes son los candidatos, las reconciliaciones pueden darse y pueden cruzarse los ríos de sangre. El caso del MIR con la ADN fue después de los procesos electorales, cuando había que construir gobierno. Acuerdo patriótico. Exactamente. Correctamente. Muy bien, muchísimas gracias, querido Carlos. Ha sido un placer conversar contigo, pero nos ha quedado muchísimo sobre la mesa, así que te espero nuevamente. Pero cuando ustedes me inviten, yo encantado de estar aquí. Un saludo cordial a la audiencia. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una pausa y ya retornamos. Sinter Metálica Industrial, la mejor opción para tus requerimientos de estructuras metálicas. Fabricantes en Bolivia de sistemas de almacenamiento, estanterías y racks para todo tipo de carga y producto en almacenes de la industria y el comercio. Ofrecen estructuras y acabados metálicos de vanguardia para la construcción, cumpliendo las más altas exigencias de calidad nacional e internacional. Sinter Imagen y Equipamiento División Metálica Industrial.
competencia televisiva por la señal de Tigo. Encuéntranos en El Alto y La Paz, Canal 10. F10 en Full HD. Somos Red Nacional. F10 HD-Bolivia. Visítanos en Facebook y sé parte de la nueva generación. F10 en Full HD. ¿Qué está pasando dentro de la política boliviana con listas negras, vetos y posibles situaciones de fractura dentro de la Alianza Unidad? Hoy estamos vía contacto Zoom con la diputada Yanira Román. Diputada, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por este tiempo con Contrarreloj. Disculpa, Lorena, no tengo audio. Por favor, no puedo escucharte. Por favor, si podemos trabajar eso, tal vez su micrófono. Por favor, ahora sí me logra escuchar, diputada. Ahora sí la escucho. Perfecto, perfecto. Buenas noches, señora diputada. Gracias por estar con nosotros, por su tiempo en Contrarreloj. Bien, la agradecida soy yo. Buenas noches a toda tu audiencia y estamos aquí para compartir este día tan... ¿Cómo califica esta situación? ¿Ratifica que hay una lista negra de Creemos? Ratificamos que hay una lista negra del señor Luis Fernando Camacho, al menos eso fue lo que expresó el señor Samuel Doria Medina al indicar que no podíamos ser parte del bloque de unidad, de la Alianza Unidad ni de la campaña, ya que el señor Camacho tendría ciertos problemas personales con la diputada Luisa Nayar y por ende yo no he tenido una aclaración del señor Samuel por qué estaría yo en esa lista, pero supongo que es porque he estado constantemente como diputada veniana denunciando los abusos que ha cometido la Alianza de Creemos en el Beni al apoderarse, adueñarse y robarse la elección de la brigada parlamentaria que le correspondía a Comunidad Ciudadana, ya que la victoria del 2020 fue para Carlos Mesa y Comunidad Ciudadana, más la gente de Creemos en un contubernio con los masistas, metieron a gente de Creemos para que administre la presidencia de la brigada, una brigada parlamentaria que nunca funcionó, que nunca trabajó y que solamente repartió pegas. Ahora, ¿cuál cree usted que son estos intereses al elaborar esta lista negra que usted ratifica aquí que existe y que además ha sido diseñada por Luis Fernando Camacho? ¿Cuáles son los intereses ocultos? Son resentimientos personales. En el caso de la diputada Luisa, según expresó el señor Doria Medina, que ahora dice que no tiene el valor de comentar conversaciones privadas, por no decir conversaciones nefastas que vetan a mujeres, jóvenes, emergentes, nuevas en la política. Él habría manifestado que en el año 2021, en la primera gestión de la diputada Nayar, cuando estaba como presidente de la Comisión de Autonomía, el pleno de la comisión instó o llamó por solicitud del pleno o de algún diputado una petición de informe oral al gobernador Camacho antes de que sea aprehendido. Entonces la diputada dentro de sus funciones remitió esa petición de informe con la firma que le correspondía dar como presidente de la comisión y es por eso que el resentimiento absurdo del señor Camacho se mantiene incluso ahora que está en la cárcel. No piensa ni siquiera en su propia libertad, sino que continúa igual que en el 2020 dividiendo y tratando de dividir a los bolivianos, a la oposición, no aprende
responsable de sus errores, ya que él junto con Samuel también habrían sido candidatos mezquinos que dividieron el voto y le dieron la victoria nuevamente al Movimiento al Socialismo. Ahora, diputada, usted nos dice que habrían algunos temas personales entre Luis Fernando Camacho y la diputada Luisa Nayar. Pero en esta lista hay muchas más personas. Está evidentemente Luisa Nayar, estaría también Andrea Barrientos, Luciana Campero, Paola Aguirre, Vicente Cuéllar, Rafael Hurtado, Pamela Flores, usted, estaría Samantha Nogales, Carlos Campo. ¿Cómo se justifica que estén, claro, estas otras personas en esta lista negra que están denunciando? Dentro de el conocimiento que tengo de las demás personas que me has mencionado, sé de la asambleísta Aguirre, que es una amenaza o representa una amenaza del liderazgo femenino hacia los miedos del señor Camacho, y es por eso que, a pesar de siendo una de sus asambleístas fieles a la alianza de Creemos, que ha demostrado siempre coherencia, honestidad, lealtad, aún está siendo vetada. Como lo dijo ella en un mensaje que emitió en sus redes sociales, estaría la política continuando a través de estos señores, estos caudillos, a través del braguetazo, ¿no? Insistiendo en que todavía se mantiene el machismo y la misoginia vigente, no solamente en el movimiento al socialismo, sino también en la oposición, muy tristemente. Por otro lado, hace un par de horas salió también la diputada Luciana Campero, indicando que ella habría estado siendo buscada por la gente de Samuel Doria Medina para instrumentalizarla de que ella no estaría en esa lista y que tendría que salir a arremeter contra nosotras. Como siempre ha demostrado la diputada Campero, una altura dentro de toda la ética que ella ha manejado siempre y todos los principios que representan las denuncias, la firmeza con la que defiende siempre las persecuciones que ha tenido. En este caso ha salido también a decir cuál es la realidad de la gente del señor Samuel Doria Medina. Ahora, en esta lista está Vicente Cuéllar, o estaría Vicente Cuéllar. ¿Por qué él también figuraría en esta lista censurada? Bueno, va por el mismo tema también de los liderazgos, ¿no? De las competencias. Está ahí, parece que el señor Camacho tiene muchas inseguridades y muchos miedos y piensa que los gobiernos se manejan con un solo liderazgo, que la unidad representa solamente ser benevolentes hacia un caudillo. Y bueno, según estuve viendo un par de informaciones por ahí, eso es lo que indica el señor Vicente Cuéllar, que porque él no se habría doblegado de manera reverente al señor Camacho, le mantiene también el mismo resentimiento absurdo que le mantiene a la diputada Nayar. Le pregunto de Vicente Cuéllar porque terminando abril, Cuéllar dio unas declaraciones en las que habría la posibilidad de ir como vicepresidenciable junto a Samuel Doria Medina, y ahora aparecería en esta lista también, ¿no? Y también porque le comentaba hace un momento a nuestro analista político Carlos Cordero, que nos acompañaba, hay muchos intereses regionales que también se están jugando en medio de esta elección presidencial, que tienen que ver con movimientos de logias, especialmente en Santa Cruz. ¿Esto tendrá algo que ver? No sé cuál será el manejo o el movimiento político que hace el señor Camacho desde la cárcel de Chonchocoro. Yo soy diputada veniana, no soy diputada de Santa Cruz, pero la actitud que ha tomado, y hemos podido corroborar de primera fuente que esa sería la lista que sí existe y que la impuso el señor Camacho al señor Doria Medina, quien habría obedecido como si fuera un peón del señor Luis Fernando Camacho. Lamentamos mucho que hayamos sido instrumentalizadas, usadas. Ellos nos invitaron a participar del proyecto. Nosotras creímos que, como había salido en las encuestas, podrían ser... No podemos comentar encuestas, pero según los desbandos que hubieron y
en última instancia creímos que podría ser la opción que podría tener el mayor apoyo para enfrentar un voto útil. Entonces es así como accedimos a la invitación de la gente de Samuel Doria Medina y posteriormente nos llevamos ese mal sabor de que se haya confirmado que el señor Samuel nos estaría vetando por órdenes del señor Camacho de tanto la campaña como del bloque de unidad. Entonces lamentamos mucho que hayan ese tipo de actitudes y personalmente yo no descarto que haya también habido deshonestidad en el tema de las encuestas. La última consulta, señora diputada, estas pugnas internas, estos vetos, denuncias de listas negras, ¿podrían estar sellando de antemano una derrota opositora frente al MAS en las elecciones? Ha quedado claro que el señor Samuel Doria Medina no es el candidato idóneo que los bolivianos, las bolivianas, sobre todo las mujeres, Hemos tenido un problema de conexión, sin embargo estábamos en entrevista junto a la diputada de oposición, Yanira Román, hablando acerca de este tema, lo que ha pasado en las últimas horas, estas denuncias. Ella misma ha ratificado la existencia de una lista negra que viene desde Luis Fernando Camacho. Ha señalado, ha hablado acerca de la posición de toda esta lista, de todas estas personas que estarían dentro de esta lista negra. Nosotros vamos a seguir indagando acerca de este tema, vamos a seguir indagando acerca de estos temas electorales. ¿Por qué? Porque el ciudadano tiene derecho a conocer lo que está ocurriendo en medio de este momento en el que se están tejiendo no solamente binomios, sino se están tejiendo las listas de los asambleístas. Esto ha sido Contrarreloj, amigos. Muchas gracias. Buenas noches. Samuel me confirmó que evidentemente Vicente Cuéllar estaba vetado por el señor Luis Fernando Camacho. En Bolivia, los partidos y alianzas que participan de las elecciones nacionales del 17 de agosto en 48 horas y de acuerdo al calendario electoral deben comenzar a presentar sus listas de candidatos a senadores y diputados ante el Tribunal Supremo Electoral, como también los binomios. Sin embargo, es la alianza de unidad con Samuel Doria Medina quien no puede ponerse de acuerdo y por ahí surgió la denuncia de una lista negra. En ningún momento nos dijeron que estábamos sujetas a la aprobación o veto de Luis Fernando Camacho. ¿De qué unidad puede hablar el señor Samuel Doria Medina si actuó como un peón de un caudillo que veta de la unidad a quienes pensamos distinto? ¿Pero quiénes estarían en esta llamada lista negra? Uno de ellos es Vicente Cuéllar, líder de Cambio 25, quien fue crítico y asegura que fue vetado por no rendir pleitesía a alguien y gritar ¡Viva Camacho! No nos hicieron conocer que había una persona que tenía poderes plenipotenciarios para definir quiénes de los bolivianos podían ejercer su derecho político. Otra que fue vetada y puesta al margen fue la diputada Luisa Nayar, quien aseguró que Doria Medina fue quien le confirmó que era parte de una lista negra entregada por Camacho, además de otras dos legisladoras, quienes también rechazan la decisión. Samuel Doria Medina eligió el veto, eligió el miedo a Luis Fernando Camacho, le ganó su cobardía. Aquí no se trata de listas negras o de vetos, se trata de listas cortas que no alcanzan para los espacios. Pero como lo decíamos, solo faltan 2 días para que comience la inscripción de candidatos y binomios ante el Tribunal Supremo Electoral. Y será una vez más que Luis Fernando Camacho vuelva a patear el tablero y quebrar una nueva alianza en beneficio de sus intereses políticos y personales. ¿Será que Camacho no aprendió la lección del 2019 y que la oposición en Bolivia le deja el camino libre una vez más al MAS por no ponerse de acuerdo? Esas son las preguntas hoy en Contrarreloj que serán respondidas por nuestros invitados.
Contrarreloj. F10 HD está regulado y fiscalizado por la ATT. Previamente en Anatomía según Grey, soy George y nos conocimos en la fiesta. Usabas vestido negro con abertura a un lado y sandalias. Siento algo por mi compañera desde el primer día. Ella es